Hola a todas y todos los estudiantes del séptimo A de la Escuela Irma Salas Silva. Soy el profesor Javier Calderón de Historia y Geografía y el día de hoy vamos a realizar la guía número 3. ¿Qué aprenderemos con esta guía y la cápsula número 3? Principalmente dos cosas. Primero vamos a conocer cómo se organizó socialmente los sistemas religiosos y las nuevas técnicas que desarrollaron las primeras civilizaciones. Y paralelamente vamos a identificar similitudes y diferencias entre las primeras civilizaciones y nuestras sociedades actuales. Entonces vamos a revisar una a una las preguntas de esta guía número 3. Lee atentamente la página 56. ¿Qué relación se plantea entre los excedentes alimenticios, la división del trabajo y la jerarquización social? Bueno, usted en este texto que habla un poco cómo se organizaba la sociedad de las primeras civilizaciones, tenían que ver qué relación existía entre estos tres elementos. Y entonces, ustedes tenían que, con la lectura, iban a darse cuenta que desde el neolítico, como nosotros vimos, con el desarrollo de la agricultura, las distintas comunidades comenzaron a contar con excedentes alimenticios. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que puede sonar un poco extraña. Excedente alimenticio simplemente quiere decir que surgen extras de alimentos, es decir, las sociedades empiezan a producir más alimentos del que pueden consumir. Entonces empieza a crearse un excedente, un extra. Si ustedes pensamos en sociedades como por ejemplo el Paleolítico, que eran cazadoras-recolectoras, no existía mucho de este excedente. Sin embargo, cuando se inventa la agricultura, se descubre, la producción es de mayor tamaño, por lo tanto, las necesidades de las poblaciones, que eran muy reducidas, los grupos pequeños, se satisfacían fácilmente, por tanto, quedaban muchos alimentos disponibles. Esto es lo que se conoce como excedente alimenticio. Ahora, ¿qué permitió este excedente alimenticio? Por un lado, permitió almacenar alimentos para tiempos que puedan haber escasez, y también permitió que se pudieran intercambiar y comerciar por otros productos y con otras comunidades. Y también permitió que algunos grupos se dedicaran a otros trabajos. Es decir, ya no la única preocupación era producir alimentos, cosechar, sembrar, cultivar, sino que como existía un excedente, un extra de alimento, existía tiempo también para poder dedicarse a otros trabajos, como por ejemplo la alfarería y los tejedores, por ejemplo. Esto llevó a que se dividieran los trabajos, o sea, que se especializaran. Si van siguiendo este hilo acá, vamos viendo cómo estos excedentes alimenticios permitieron que se especializaran los trabajos, surgieran nuevos trabajos que ya no estaban ligados a la producción de alimentos, sino que estaban ligados a otro tipo de actividades, y se empezaron a dividir los trabajos, es decir, gente se empezó a dedicar a producir los alimentos, pero otra gente se empezó a dedicar a otro tipo de trabajo, como la alfarería, por ejemplo. En este contexto de división de los trabajos, un grupo muy minoritario aumentó su poder y se puso a la cabeza de la sociedad, produciéndose una jerarquización social. Es decir, este gran proceso en que se empezaron a dividir los trabajos necesitaba de alguien que dirigiera todo esto, que administrara esta división de los trabajos. Y eso fue un pequeño grupo que empezó a tener este poder y por tanto se puso a la cabeza de esta sociedad, una sociedad que se organizó de manera en estratos, o sea, en la manera de una pirámide social, donde a la cabeza se ponía principalmente quien gobernaba estas ciudades-estado que empezaban a surgir y que posteriormente se transformaron en imperios. Entonces, visto todo este gran proceso que es desde el occidente alimenticio, la división del trabajo y la jerarquía social, aquí ustedes pueden ver cómo se van vinculando y relacionando estos tres elementos.
En la pregunta número 2, ustedes tienen que observar esta representación del orden social en las antiguas civilizaciones que se encuentra en la misma página 56, esta pirámide social, y tenían que simplemente establecer una similitud y una diferencia con nuestra sociedad actual, justificando la selección. Entonces ustedes veían y leían esta infografía que ven acá de la pirámide y podían entender cómo se organizaba esta sociedad. Era en forma piramidal, en estratos, donde era muy difícil la movilidad social, es decir, cambiar de posición. Era más fácil quizá descender de posición, pero no escalar en esta pirámide social. Y ustedes tienen que, luego de la lectura, establecer en qué se podrían parecer esta forma de organizar la sociedad a nuestra sociedad actual. Y una diferencia, en qué ya no se parece, en qué hemos superado de esta manera de entender la sociedad. Y ahí ustedes tienen distintas características que podrían tomar para comparar. En la pregunta número 3, tenían que leer atentamente la página 58 de su libro y decía, ¿qué relación existía entre la religión y la política en las primeras civilizaciones? ¿Crees que esa relación se mantiene en la actualidad? Entonces, luego de ustedes leer esta página del libro, tenían que establecer esta relación. ¿Qué relación había entre la religión y la política en estas primeras sociedades? Y bueno, luego de leerla, se podían dar cuenta que, al igual que sucedió con la jerarquización social, que la creación de excedentes alimenticios permitió que algunos grupos se dedicaran a otros tipos de trabajo, esto también permitió que otro grupo reducido se dedicara a otro tipo de actividades, como por ejemplo las actividades religiosas. Ya no tenían que preocuparse de estar trabajando constantemente en producir alimentos, sino que había tiempo y disposición para otro tipo de actividades. En este caso, actividades de carácter religioso, es decir, pensar, reflexionar sobre el origen del mundo, sobre el origen de la vida, de la muerte, de los fenómenos naturales, cómo se relacionaban por ejemplo, la voluntad de los dioses, etc. Esto generalmente, estas manifestaciones de la vida, se vincularon con la voluntad de dioses, que muchas veces también se vinculan con la capacidad de los gobernantes, es decir, en estas civilizaciones generalmente se relacionó la capacidad de los gobernantes, es decir, faraones, por ejemplo, emperadores, reyes, con poderes divinos, es decir, se estableció una relación directa que para la población no podía distinguirla, es decir, por lo que hemos conocido de estas primeras civilizaciones, se entiende que para las poblaciones los gobernantes tenían poderes divinos. No había una distinción entre la religión y la política en esta sociedad. Entonces, conocido eso, ustedes me responden si creen que esa relación se mantiene en la actualidad o cambió. Y eso es una opinión personal de ustedes. Y por último, en la página 4, ustedes tenían, perdón, en la pregunta número 4, tenían que leer la página 60 y 61 sobre los tipos de escritura y completar la siguiente tabla comparativa. Tenían que identificar cada civilización que la desarrolló y explicar una característica de cada tipo de esta escritura. Ahí tenemos tres tipos de escritura, la cuneiforme, la jeroglífica y la alfabética. ¿Qué civilización desarrolló cada una? Y una característica de cada tipo de escritura. Veámosla rápidamente a partir de aquí. Tenemos primero la escritura cuneiforme, que fue desarrollada por los sumerios en Mesopotamia, y era un sistema basado en signos que representaban números y objetos, como podemos ver ahí en esta imagen, un tipo de escritura pictográfica, o sea, trataba de copiar la naturaleza, las figuras de la naturaleza, y se realizaba sobre estas tablillas que vemos acá, tablillas de arcilla, que se le hacían pequeñas hendiduras con punzones o cuñas, que son esto que se ve acá en la imagen, y luego se secaban al sol o se cocían en horno. Tenemos también la escritura jeroglífica, que está asociada siempre a Egipto, al antiguo Egipto, y era un tipo de escritura ideográfica.
y fonética, es decir, ya era distinta la escritura pictográfica, es decir, no intentaba representar cantidades o copiar fielmente la naturaleza, sino que ahora trataba de representar ideas e incluso algunos sonidos. Muy parecido a lo que en la actualidad, por ejemplo, conocemos como por ejemplo los emoticones que usamos constantemente. Ese es un tipo de escritura ideográfica que de alguna manera representa una idea. Este tipo de escritura jeroglífica, bueno, como decía, representaba sonido, idea y otros elementos, generalmente de carácter religioso. Y por último tenemos la escritura alfabética, que fue desarrollada por la civilización fenicia, y era un sistema en que cada signo de los que vemos acá representaba un sonido, o sea, era un sistema fonético que representaba sonidos. Este sistema tenía aproximadamente 20 signos y se adaptó y modificó posteriormente por las civilizaciones griega y romana, y es la base de lo que es la actualidad del sistema alfabético que usamos nosotros, la cultura occidental principalmente. Bueno, revisadas las 4 preguntas, damos por finalizada esta cápsula. Esperemos que hayamos aprendido un poco más sobre las características de estas primeras civilizaciones. Espero que se encuentren muy bien y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.